Yo dije, este miedo, este asunto, yo como que no lo tolero. Cuando Dios comienza a tratar conmigo, es diferente. Porque cuando comienzo a buscar de Dios, yo veía que me aruñaban los pies. Y yo me metí en miedo y yo decía, ay Señor, cuídame. Podía hacer el calor que hiciera y yo estaba arropado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a tu canal, Excelencia Cristiana Televisión. El video que verás a continuación será una herramienta de parte de Dios para transformar tu vida y tu corazón. Así que si aún no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones, déjanos tu comentario y dale me gusta. Dios le bendiga, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con esta vasta audiencia que siempre nos ve y nos sintoniza a través de este medio televisivo de Excelencia Cristiana Televisión en el segmento Zona Sobrenatural. Importante, impresionante lo que Dios ha estado haciendo en estos días en nuestra vida de una manera poderosa y abundante. Y en el día de hoy no es la excepción, tenemos acá un hombre de Dios, un joven que trae una palabra poderosa que yo sé que te va a bendecir, te va a nutrir y te va a llevar a otro nivel de gloria. Prepárate, no te despegues ni te desconectes de tu dispositivo, porque hay una palabra de poder que en breve minuto ha de escuchar. Yo sé que usted le dio play a este video porque usted vio el estreno y porque usted vio, gloria al Señor, lo que es la introducción de lo que se va a desatar aquí. Un engranaje poderoso, lo que Dios ha traído. Auspiciado primeramente por el Espíritu Santo y luego por siervos y siervas del Señor en esta tierra. Y creo que todo lo que el Señor le ha permitido vivir es para bendición de una generación. Él no se ha creído el protagonista de todo, sino que por su misericordia y por su gracia Dios lo tomó para ser de bendición a esta generación. Y quiero que se esté presentando a la audiencia. Mi hermano, Dios te bendiga. Amén, amén. Dios te bendiga más. Mi nombre es Yeuri Santos, vivo en Boca Chica. Amén. Y estamos aquí para dar una palabra de parte de Dios. Amén, mi hermano. Dios te bendiga mucho. Amén. Estamos aquí activos, mi gente. Yo sé que hoy hay una palabra poderosa. Vamos a hablar cuando Dios te escoge. Y este es un tema poderoso. Yo sé que Dios va a tomar como plataforma a la audiencia que nos está escuchando y decirle, te escogí desde antes de la fundación del mundo para que fueras efectivo en este tiempo presente y poder hacer materia prima lo que se condensó desde la antigüedad y desde la eternidad para este tiempo presente. Mi hermano, yo sé que para asunto de brevedad del tiempo quiero darte el privilegio, la anuencia y el beneplácito de poder desarrollar al máximo su mensaje. Amén, amén. Yo quisiera, para comenzar, que leyéramos en la Biblia, en Mateo capítulo 2, verso 13. Amén. Amén. La palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ellas dicen así. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Gloria a Dios. Demos gracias por la palabra. Gracias, Señor. Amante Dios, Rey eterno, que mora en las alturas de los cielos, Gracias, Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor. Miren este momento que vamos a tener este conversatorio. Que seas tú, Señor, bendiciendo a cada uno de los oyentes que nos esté escuchando, Señor, en este momento. Gracias, y Señor. que sea para edificación de muchos, Señor. En esta hora estamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Y amén. Guerrero, cuando yo estoy leyendo esta historia es algo muy impactante, porque hay personas que comienzan a decir, pero ven acá, ¿por qué estoy vivo? ¿Por qué estoy en este lugar? Y siempre han tenido como esa baja que dicen, yo estoy aquí porque simplemente soy un error de la naturaleza. Y a través de esta escritura yo entiendo que las cosas no son así, porque para poder estar o subsistir aquí en la tierra hay un proceso que tenemos que desarrollar. Y cuando nos damos cuenta que cuando un hombre y una mujer tienen relaciones, comienzan los espermatozoides a correr hacia el óvulo, y ese proceso de tantos que hay, solamente uno puede entrar. Y si tú entraste desde el principio es porque tú eres un vencedor y Dios te escogió con un propósito. Wow, así o sea, llega un momento donde nosotros entendemos que no somos nada de parte de Dios, pero cuando Dios nos trae a la tierra hay un diseño
por el cual nosotros tenemos que fluir en la tierra. Eso es así. Y cuando no estamos conectados a ese propósito, entonces sentimos ese vacío, sentimos esa necesidad y decimos, mi vida no tiene sentido. Wow. Puede tener dinero, puede tener fama, puede tener mujer, y si no está conectado al propósito, entra la depresión, la soledad, porque no está haciendo lo que Dios lo mandó, la asignación que tiene en la tierra. Wow. ¿Entiende? Entonces cuando leemos esto, nos damos cuenta de que cuando Jesús nace, se arma una revolución. Sí. Y quieren buscarlo para matarlo. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que como él vino a hacer una asignación, Satanás no quería que él hiciera. Por Dios eso mío. cuando Dios te trae y te hace el llamado, el enemigo se te levanta porque él no quiere que tú desarrolles lo que Dios implantó dentro de ti. Terrible. En pocas palabras, dentro de ti hay respuesta para personas que están a punto de quitarse la vida. Wow. Impresionante. Y como esas personas se van a quitar la vida, y eso es lo que el enemigo quiere, cuando Dios te envía, él dice, tengo que hacer algo para detenerlo, porque esa alma yo la quiero para mí. Sí. Y muchas veces él quiere distorsionarte de lo que tú eres para que no se alcance el propósito que Dios quiere para tu vida. Wow. Muchas veces cuando tú quieres hacer algo para Dios, Él te lo cambia y comienza a decirte, no lo vas a lograr, no lo vas a poder hacer. Cuando lo intentas, fracasas, y muchos entienden que el fracaso es sinónimo de derrota. Wow. Y hay algo que yo he entendido, y es que el fracaso te ayuda para poder fortalecer las áreas débiles y poder seguir avanzando. Terrible. Yo recuerdo una analogía que yo tenía que decía que hubo alguien que me visitó y cuando me visita le digo, entra, siéntate, ¿quiere agua? No quiero agua, ¿quieres un té? ¿Quieres café? Y cuando estaba hablando con él, para muchos es su enemigo, pero para mí es mi amigo. Y yo decía, cuando hablaba con él, que ya casi nos íbamos a despedir, él me dice, ¿tú te recuerdas aquel día que cuando predicaste todo el mundo se rió de ti? Y yo le dije, sí, yo me recuerdo. ¿Tú te recuerdas aquella vez que nadie confió en ti cuando quisiste hacerlo? Y yo le decía, sí, yo me recuerdo. Y comenzamos a hablar, pero al momento de que nos íbamos, yo me levanté, fui hasta la puerta y cuando le abrí para despedirlo y comencé a hablar con él y le dije, ¿sabes qué? Yo quiero darte un abrazo y agradecerte. Y me dice, pero ¿por qué me vas a agradecer si yo te hice caer? ¿Por qué me vas a agradecer si fui yo que te hice que quedaras en vergüenza? Y cuando yo hablaba con él, le dije, te agradezco porque cuando trompecé aprendí que tengo que levantar el pie. Wow, muy fuerte. Y luego le dije, te agradezco porque el día que se rieron de mí, el día que prediqué, entendí que tengo que prepararme mejor para poder llevar un excelente mensaje para bendecir a muchos. Wow. Porque entendí que este amigo mío, que para muchos es enemigo, Wow. ¿me entiende? Yo dije, yo tengo que agarrarlo de una forma para poder decir que voy a bendecir a personas porque él no me está diciendo que no lo puedo hacer. Wow. Simplemente me está enseñando cuáles son mis debilidades para poder fortalecerlas. Terrible. Y yo decía, mientras muchos ven esto como una derrota, como una depresión para salir de aquel lugar, yo dije, yo tengo que buscar cuáles son las cualidades por las cuales yo pude caer para poder levantarme. Wow. Y si hoy en día estamos de pie y estamos predicando un evangelio, no es porque quizás somos santos, no es porque quizás tengamos la capacidad, sino que a través de todos esos errores, todos esos procesos que hemos tenido, nos hemos ido fortaleciendo para poder avanzar. Wow. Y cuando vemos en la Biblia esto que está aconteciendo, nos damos cuenta que Jesús va creciendo, todavía no está desarrollando su ministerio y ya lo están persiguiendo para matarlo. Terrible. Y eso es lo que el enemigo está haciendo con muchas personas en el mundo. Hay personas que son dueños de ganga, pero es que tienen un llamado tan poderoso que es para dirigir en la iglesia, pero el enemigo dice, te voy a poner a dirigir en el mundo para que tú no puedas alcanzar el propósito que Dios tiene para tu vida. Wow. Y cuando ellos están en aquel lugar, el enemigo dice, tengo que buscar la forma. ¿Qué es lo que le gusta? Porque cuando el enemigo te busca, no te va a dar lo que no te gusta, te da lo que tú quieres para poder mantenerte en el mismo lugar. Terrible eso. Entonces, cuando tú ves eso, que viene el llamado de Dios, las personas son confrontadas.
¿Por qué? Porque muchas veces dicen, no, yo quiero convertirme después que yo sea grande. Y ese fue mi caso. Cuando yo comencé en el principio, no siempre fui cristiano, me convertí en la adolescencia, pero cuando estaba en aquel lugar, los hermanos míos estaban en banda, los revólveres los guardaban dentro de los hampers, mi papá tenía un altar. Wow. El abuelo mío sabía tanto de brujería que hacía oraciones que no llovía aquí, en los otros lugares sí llovía. De parte de madre, el abuelo mío era como el rey de la fiesta. O sea que por todos lados yo tenía que ser de ese linaje. Y mientras nosotros estábamos pensando que íbamos a seguir ese momento, Dios nos escogió. Wow, impresionante es todo lo que estás diciendo y escucharte hablar de todo esto y de cómo coleccionaste tu mensaje al principio al decir con un esbozo tan profundo como este y la analogía que tomas al decir de que la esperma que combatió en el óvulo de tu madre fuiste uno de los que entró, de los millones que estaban combatiendo en la fila olímpica, y cuando entraste se cerró la matriz y quedó encinta o embarazada tu madre y tú eres el producto de una carrera ganada. Amén. O sea que somos campeón desde adentro. Si ganamos adentro, no podemos perder afuera. Así Quiere decir que si ganamos desde adentro, también tenemos que ganar afuera. Ya somos vencedores. Somos más que vencedores, ¿verdad? Desde antes de nuestro nacimiento ya nosotros estamos ganando. Así es. Ahora bien, me llama la atención esto porque estás hablando de la resiliencia. Hay algo que se llama resiliencia. Y la resiliencia es aprovechar al máximo el poco recurso que tengo en momentos de crisis. Que aunque todo el sistema esté en contra, yo tengo una fuerza al cual afianzarme y agarrarme, que es Dios. Así es. Entonces te estoy viendo acá y me estás explicando de cómo es tu familia. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo pudiste mantenerte? ¿Cuáles fueron las operaciones que tuviste en tu casa? ¿Cómo pudiste mantenerte en medio de tanto desasosiego familiar, con brujería, delincuencia, con todo el entorno contaminado en cuanto al pecado y a lo que es la tiniebla funesta? ¿Cómo pudiste mantenerte de pie a pesar de aquello sin contaminarte a profundidad? ¿Qué te digo? Cuando somos pequeños siempre queremos ser como nuestro mayor, nuestros hermanos, nuestro ídolo a seguir son ellos, Sí, como claro. mi padre. Entonces, desde pequeño siempre me gustó como hacer trucos, como que si era brujería, algo así, para que los otros como que tengan ese temor a ese asunto. Y hay algo que es muy peligroso, y es que donde están hablando adultos, nunca los niños pueden estar ahí. Wow. Porque nosotros sabemos cuál es la realidad, pero para los niños esa es su realidad. Ellos no entienden que es causa y consecuencia. Así y es. mientras yo estaba con ellos, yo escuchaba cómo mis hermanos hacían los operativos, cómo mi padre hablaba de todos estos temas. Y yo decía, cuando yo sea grande, yo quiero ser como ellos. Porque yo sabía que tenía la capacidad, porque habían personas que eran como mi prodigio para yo seguir hacia adelante. Ajá. Eso era lo que yo estaba pensando. Y cuando a mí me predicaban o me decían, ¿quieres ser cristiano? Yo decía, no, cuando yo esté grande. Porque entendía que a Dios le tenía que dar quizás lo último De tu vida. de mi vida. Sin embargo, no tenía en cuenta que Dios estaba a la puerta. Wow. Y mientras yo escuchaba de que mi padre se iba para Haití, a hacer esto, a hacer aquello, los hermanos míos haciendo, yo decía, yo quiero ser igual que ellos. Wow. O sea, en todas las cosas que llegaste a ver a tu padre ejercer, ¿cuáles fueron las cosas que más te marcaron? Lo que dijiste, wow, es increíble. ¿Cuáles fueron las cosas que más te llamaron la atención y por el cual te inclinaste a querer ser igual? Bueno, realmente es algo como de película. Wow. Pero cuando yo vi eso, ya yo estaba siendo nuevo creyente. Recuerdo una noche, todos nos acostamos, un hermano mío se fue para un billar y cuando estaba por aquel lugar, de repente van a mi casa, me dicen, levántate que hay problema. Yo digo, pero ¿qué pasó? Veo a mi mamá con una Biblia en el patio, orando, hablando con Dios. Y yo digo, ¿qué pasó? No, que se armó un problema allí. Siempre hubiera escuchado que mi padre era machetero, que mi padre hacía esto, pero yo nunca lo hubiera visto en función. ¿Qué pasa? Que cuando se arma ese pleito fue algo tan de Satanás para poder destruir dos familias, que cuando ellos van hacia aquel lugar, fue un problema entre dos. Pero cuando el hermano mío vino al marse para irse, cuando iban en el camino ya no va él solo, va mi papá y va mi otro hermano.
al hermano mío hay que tenerle miedo cuando él se ríe que cuando está serio. Entonces él va con un bate lleno de clavos, el otro va con un puñal, mi papá va más atrás con un machete y lleva un bate en la mano. ¿Qué ocurre? Que cuando ellos van, sale el abuelo del muchacho y le dice, no, dejen eso. Y el hermano mío con mucho respeto le dice, no, no se preocupe, tranquilo, que no es con usted. Mientras él sigue, que le da la espalda, el Señor le dice, bueno, si esto va a comenzar, entonces que comience desde aquí. Y le tiró con el machete, como el hermano mío venía más atrás, le dijo, cuidado. Cuando él se movió para atrás, ahí lo cortó. Al hermano tuyo. Al hermano mío. Entonces vino el sangrero, mi papá y él se la fueron a los machetes. Luego de ahí al hombre le dieron, siguieron para el billar. Cuando fueron allá las personas estaban escondidas, no quisieron salir. Cuando vienen a la casa, el padre mío dice, no, vamos para donde fulano, hermano, a buscar pistola, vamos para allá. Ahí venía una manada, venían muchos del bando contrario. Y fue la primera vez que yo vi a mi padre moviéndose, meneando machete, y yo pensé que lo iban a matar. Y yo dije, wow, pero cuando lo vi que él era el protagonista, yo dije, ah, pero el viejo mete mano, sabe moverse. Entonces yo dije, yo quisiera ser así. Wow. Pero ya yo estaba en el evangelio. Y yo oraba, le decía, Señor, cuídalo, protégelo. Pero dentro de mí había algo que me decía, yo quisiera ser así. Wow. Sí, porque al ser nuevo creyente, no tenías esa fe sólida, no tenías la fe aguda, no tenías una fe bien madura ni adecuada para estar firme con un fundamento, con una postura firme y seguir al Señor. Porque al ser nuevo creyente, obviamente tu fe era una fe de la niñez, era una fe que estaba en etapa de niñez. Pero lo importante de todo es que a pesar de ver todo eso y anhelar ser igual a Él, Dios te tomó como quiera. Amén. Y no fuiste igual que Él, sino que Dios te tomó para ser igual a Dios, no igual a un hombre terrenal. Entonces, dentro de todas esas manifestaciones, ¿y en qué paró ese lío? Bueno, ese lío de ahí, tuvimos que salir nosotros, irnos de la casa, mi madre y yo nos sacaron por atrás. Ellos dijeron que no iban a correr, que se iban a quedar en su casa, ya usted sabe. Entonces nos fuimos para otra casa, llevamos al hermano mío al hospital. Allá dijimos, bueno, vamos a llevarlo y si preguntan, ¿qué vamos a decir? No, usted dice que yo llegué borracho, me di con el mueble y me abrí ahí. Gracias a Dios que no preguntaron nada de eso. Y después de ahí, entonces al otro día las cosas como que se aplacaron un poco más, pero nos dijeron, no, no salgan porque hay problemas, esto, aquello, se la pueden coger con ustedes, pero nosotros estábamos confiados en Dios de que Dios nos iba a proteger. Y en ese momento, a pesar de que era nuevo creyente, todavía no había algo sólido, por así decirlo. Y en el momento que yo me fortalezco en Dios, fue un día que yo estuve a punto de descarriarme. Wow. Que yo decía, wow, yo siento que nadie me toma en cuenta, yo siento que cuando estoy en la iglesia como que nada es nada. Y yo dije, no, voy a dejar de ir a la iglesia. Y duré como una semana sin ir a la iglesia. Y yo quería decir, estoy descarriado. Pero yo no podía. Algo me decía, tú sabes que tú no perteneces al mundo, tú perteneces aquí. Wow. Y mientras yo estaba ahí hubo algo muy importante y es que mientras no fue el pastor, no fue un hermano, me visitó Dios. Wow. Y Dios me dijo, quien te llamó a ti no fue el pastor, no fueron los líderes, fui yo. Wow. Y en medio de ese lugar Dios me dio una canción y hablaba conmigo, me fui en llanto y yo dije, verdaderamente a quien yo sirvo es a Dios. O sea, dentro de la iglesia no podemos estar pendientes a que si el pastor me está mirando, si el pastor me lleva pendiente, no. A quien tenemos que tener pendiente es a Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. Wow, ¿y la canción que Dios te dio, te recuerdas? Yo me recuerdo del coro, más o menos, que decía, cuando crees que ya no puedes avanzar y se acabaron las fuerzas de luchar, Dios te dice en este día, yo te levantaré. Wow. Y te enviaré a las naciones a predicar, porque el tiempo de Dios llegó a tu vida. Y así hablaba la canción. Y yo decía, ¿cuándo yo voy a ver esto? Y cuando comenzó a acontecer todo esto, fue como que iba fortaleciendo cada área de mi vida. Y aprendí que no dependía de un pastor, aprendí que no dependía de un líder, sino que yo dependía de Dios. Wow. Porque cuando el hombre te levanta y cometes un error, el mismo hombre te estrella. Impresionante.
Pero cuando es Dios que te tiene agarrado, aunque tú quieras soltarte, no puedes porque Así Él te es. está sosteniendo. Gloria a Dios. Entonces eso fue lo que hizo que yo me afirmara más y siguiera avanzando. Wow, impresionante es el Señor. Es terrible escuchar este testimonio tan poderoso que el Señor te permitió vivir y permitió que tú fueras parte de todos esos episodios que pasaron para hoy poder ser un testimonio vivo de fortaleza y de que nosotros pudiéramos levantarnos y decir que si lo hizo con Él, también con los que están en esta condición lo puede hacer. Sabemos, mi hermano, que uno de los mayores enemigos del avivamiento o de todo lo que tiene que ver con nuestra fe es el espíritu de brujería, todo lo que tiene que ver con ocultismo, hechicería, santería y todo lo que tenga que ver con magia. ¿Cómo pudiste convivir con un padre que consultaba brujería, que hacía brujería, o con familiares que practicaban la brujería dentro de la misma cúpula íntima tuya, y ahí en la casa, ser cristiano en medio de gentes así es difícil? Entonces, ¿cómo pudiste convivir con esto? ¿Cuáles fueron las manifestaciones que viste de manera palpable tocante al ocultismo y al reino de la tiniebla en la vida de ellos? Bueno, recuerdo que cuando era pequeño siempre se movían muchas cosas en mi casa, caí en el zinc, pero cuando Dios comenzó a cambiar a mi familia, comenzó con un hermano mío de parte de padre. Recuerdo que cuando mi padre iba a tener su primer hijo, él bregaba con esos asuntos, era tan fuerte que él visitaba brujos. Y recuerdo en la historia que él me decía que un día fue a visitar a un brujo. Este brujo era tan fuerte que tenía una botella de refresco en la tierra y un puñal enterrado. Y cada vez que él pasaba como un cambio con el puñal, él comenzaba a ver la vida de las personas. Wow. Y él comenzó a decirle a él, mira, te voy a dar dinero, te voy a dar riqueza, te voy a dar casa si me das a tu primer hijo. Y él le dijo, no, yo no quiero nada con mi hijo. Y dice él que él se fue de aquel lugar, pero luego volvió. Y él le dijo, mira, como veo que tu corazón es bueno, es bondadoso, esta noche te voy a visitar en tu casa, pero él estaba en un campo lejos. Y él le dijo, pero tú no sabes dónde yo vivo. Y él le dice, a mí tú me estás diciendo que yo no sé dónde tú vives. Te voy a decir cómo tú vas a estar cuando yo llegue. Tú duermes en una cama sándwich. Tú vas a estar sentado en el piso con la mano en la cama y tu esposa va a estar atrás y yo voy a estar al frente tuyo. El hombre no le creyó a mi padre. ¿Qué pasa? Que cuando esté en la casa comienza a pensar y dice, pero ¿y si acontece así? Y en vez de él acostarse adelante en la cama, se acuesta atrás. Eso fue cuando él comenzó en esos asuntos. Y dice él que cuando él vino a abrir los ojos estaba como el brujo le dijo. Wow. El brujo era pequeño y tenía como 2 yaguas aquí atrás y tenía una samurái puesta. Y cuando está allí, le dije, te dije que yo sé dónde tú vives. Y le dijo, te hago la misma oferta. ¿Me das tu hijo? Y él comenzó a decirle, no, yo no quiero hacer pacto con hijos míos. Y cuando el hombre se fue por el zinc, desapareció así, ¡fum! O sea, era un nivel tan profundo en la magia negra que podía transportarse. Y el propósito de Dios que tenía era que mi hermano iba a servir a Cristo. Hoy en día mi hermano es pastor evangelista, duró 12 años en Colombia, ese muchacho era en un avión, se subía, se bajaba, y el enemigo sabía cuál era el llamado, por eso quería que se lo entregaran en el principio, para que no trastornara a las naciones en estos tiempos. Y cuando yo comencé a ver esto, wow, era algo confrontante, chocante, y yo veía que mi hermano era cristiano, pero yo no pensaba estar en la iglesia. A mí me gustaban los instrumentos, pero no me gustaba la iglesia. Y cuando comienzo en este momento, luego se convierte mi madre. Cuando se convierte mi madre, comienza a interceder por nosotros. En mi casa yo sentía cosas, por mi casa había más brujos que otras cosas. Wow. Usted caminaba a las 9 de la noche por allá y sentía pasos detrás de usted. Yo llegué a ver zánganos que nos caían atrás y nosotros corriendo sin ser cristianos. Entonces yo dije, este miedo, este asunto, yo como que no lo tolero. Cuando Dios comienza a tratar conmigo, es diferente. Porque cuando comienzo a buscar de Dios, yo veía que me aruñaban los pies. Uf. Y yo me metí en miedo y yo decía, ay Señor, cuídame. Podía hacer el calor que hiciera y yo estaba arropado. Porque todavía no tenía esa dependencia de Dios. Pero cuando comencé a meterme en Dios, las cosas fueron cambiando.
fui perdiendo el miedo y el enemigo muchas veces mandaba en pie para que desconcentrara a uno cuando estaba orando, estaba meditando en la cama, saltaban gatos negros que hundían el colchón, cuando yo miraba no había nada. Wow. Y yo decía, pero ven acá, ¿y qué es lo que está pasando? Hasta que llegó el momento donde Dios comenzó a fortalecerme de tal manera que yo dije, yo no puedo tenerle miedo a esto si Dios me está cuidando. Entonces ahí es donde yo comienzo a ver todo esto, pero no se lo digo a nadie. Yo estoy pasando mi proceso, pero nadie sabe lo que está aconteciendo. Y cuando yo comencé a creerle a Dios, fue que yo comencé a ver las maravillas que Dios comenzó a hacer en mi vida. Wow, impresionante, es terrible ver cómo conviviste con todo eso. Ahorita al principio mencionaste algo que quiero que hagas un poco de énfasis en esto, y es que decía que tus padres, o llegaste a ver cómo te explicaban y cómo se manejaba el asunto de las fuerzas negras o la magia negra de parar la lluvia o hacer que no llueva en un lugar, pero que todo alrededor sí cayera agua. Explícanos tocante a ese fenómeno. Bueno, ese era mi abuelo. Mi padre me contaba, ellos vivían en San Francisco de Macorís, Castillo. Ese es un lugar donde se hace mucha magia y todo eso. Y él tenía un libro de hechizos. Y cuando estaba en aquel lugar podía estar lloviendo y él me decía que él hacía una oración de esta mano aquí y de esta mano aquí en cruz. Y podía estar en el lugar que él estaba en su casa, no llover. Y en los otros lugares sí llovía porque él hacía como una brujería o una magia, hechizo, para que esto no aconteciera. Y en momentos yo no lo creía. Pero yo vi haciendo cosas a mi padre que yo dije, wow, pero es verdad. Después que ya yo vi los hechos y el hombre iba a otros lugares, yo decía, no, el hombre es fuerte. Y él me hacía los cuentos y le decían, si este tipo supiera hablar creol, fuera el mismo diablo. Y algunos haitianos le tenían miedo. ¿A tu abuelo? A mi padre, cuando iba a Haití. ¿Y cuál era el oficio o cuál era el destino con ir a Haití? Bueno, realmente no era que él era brujo de oficio, él tenía su altar. Y él es maestro constructor, él se movía en ese lado, pero también le gustaba lo suyo de su asunto. Y recuerdo una vez que el hombre dijo, hubo alguien que le quedó mal en un trabajo y se quiso burlar de él. Y él le dijo, esa casa más nunca va a seguir, ahí nadie se va a mudar. Hizo su trabajo y hasta el día de hoy, hace más de 18 años, ahí nunca han seguido construyendo. Wow. Y él decía, yo quisiera ir y quitar todo eso, pero si voy después pueden pensar que yo soy un ladrón o algo, y lo dejó así, escucha. O sea que hay personas que tienen ataduras del enemigo y muchas veces piensan que es la miseria de la vida que lo está alcanzando, y es muchas veces algo que le está haciendo contrariedad, y eso pasa con los mismos cristianos. Hay personas que quieren orar, hay personas que quieren buscar a Dios, pero hay algo que lo confronta, y tú dices, oye, pero ¿cómo puedo seguir? ¿Cómo puedo avanzar? Así es. El problema es que hasta que no nos metamos con Dios y eso sea cancelado, no puede ocurrir nada. Y recuerdo un día que yo estaba en mi casa y una amiga de una tía mía va a aquel lugar y le dice, oye, yo quiero hablar con tu hijo, a mi madre, y le dice. Y yo digo, pero ¿qué quiere esa mujer hablar conmigo? Y cuando estoy en aquel lugar, recuerdo que dice, tengo palabra de Dios para ti. Y cuando me dice, tengo palabra de Dios para ti, yo digo, dime, dame un momento. Y cuando ya me voy, ella me dice, mira, a ti te están buscando a carta blanca en el mundo espiritual. Wow. Yo digo, pero a mí, pero yo no soy como estos profetas que fluyen mucho, ni nada de eso, pero no lo entendí en el momento. Lo que pasa es que hay muchas personas que no entienden que a pesar de que estén pasando el proceso que estén pasando, sus oraciones están haciendo estragos en el mundo espiritual. Así es. Y cuando yo estaba en aquel lugar, algo que me aconteció ya años después, estando con mi novia, la que ahora es mi esposa, ella me dice, mira, Dios me mandó para que ore por ti, porque me enseñó que tú tenías un accidente y ocurría algo muy feo. Yo iba para su casa con un amigo mío y cuando iba,
una hermana de la iglesia me manda a decir, mira, dile a Yeuri que yo vi que él tuvo un accidente y perdió una pierna. Yo me asusto y digo, no voy por ahí, porque si me voy en ese motor, ella no ha orado por mí, puede ocurrir algo. Hasta que llegue el momento donde ella viene y ora por mí. Y cuando ora por mí, me unge con aceite, todo, pasan los días. En esos días que estaban transcurriendo, había un amigo mío que llegó a dormir en mi casa. Él escuchaba cómo aruñaban las ventanas, como algo que quería comerme, porque me mandaron una enviación tan fuerte que no querían verme vivo. Wow. Y cuando mandan esto, yo no me estoy apercibiendo. Luego de eso, llevan un culto a mi casa. Sí. Y mientras llevan ese culto, comienzan a orar. Y cuando entran a mi habitación, hay una sierva que comienza a ver un demonio que era como una virgen y tenía 2 dagas que habían enterrado algo en el patio, en la orilla de la habitación que yo estaba. Y así, como con 2 espadas. Y esa gente tuvieron una guerra, pero yo todavía no hubiera visto nada. Yo oraba para que Dios me revelara, pero no hubiera visto nada. Hasta que de repente nosotros nos vamos a un compartir. Cuando vamos a aquel compartir que se termina todo, fue por los frailes. Cuando me voy con el amigo mío, después de que ya la esposa mía oró por mí, cuando vamos saliendo, yo le digo al amigo mío, no te vayas por la marginal, porque tú sabes que hay mucho atraco, mucho asunto, vámonos por las Américas. Cuando vamos cruzando por las Américas, que ya cruzamos el primer lado, yo escucho que comienzan a decir, míralo ahí, tírale. Nosotros no sabemos qué es. Cuando miro para atrás, yo veo que viene una patrulla de la guagua y par de motores y veo que soban las 12, ¡pum! Y nos tiran. Como yo tengo la sangre fría y había aprendido algunas cosas de mis hermanos, yo me tiré en el piso por si seguían disparando. Con el muro que hay, uno está protegido. Entonces digo, yo tengo que levantar la mano para que cuando lleguen de donde estamos nosotros, no crean que somos unos delincuentes y nos maten. Y cuando levanto la mano que ellos llegan, el amigo mío quiere seguir en el motor porque está medio asustado. Yo le dije, no te vayas porque si te vas, te van a matar. Él se tira en el piso. Cuando yo estoy en el piso a boca arriba, con una M16 me tienen apuntado en el pecho. Las personas estaban encapuchadas, ¿no? Nada más los ojos se le veían. Y en los ojos de él yo pude ver la muerte. Y mientras yo lo veía, que veía la muerte así, había algo que me decía, si no hubieran orado por ti, hoy hubiera sido tu último día. Wow. Y cuando yo estaba ahí, yo me sentía mal porque nunca me hubieran puesto de que una esposa ni nada de eso. Y cuando me levantan, ¿y ustedes quiénes son? Le decimos que somos cristianos y nos dicen, ¿y qué ustedes hacen por aquí? Al amigo mío, como hizo la intención como de irse, con una 9 le dieron en la boca, que lo partieron. Cuando yo vine a darme cuenta, lo tenían de aquel lado, tirado en el piso, con una 9 en la cabeza y le dijeron, si se mueve, mátalo. Nosotros no sabemos qué está aconteciendo, nos suben en la guagua. Cuando nos suben hay un policía que no tenía la capucha. Le digo yo, sácame el celular mío, por favor, para llamar a la novia mía. Para decirle que en una redada no agarraron, que no llamara a mi casa para que no preocupara a mis padres. Entonces ella comenzó a llamar y mientras ella llamaba para que nos soltaran, nos comenzaron a compasear como por un residencial y nos llevaban esposados. Cuando nos llevaban por aquel lugar, comenzaron a decir, míralo ahí, esos ladrones, mátenlo. Y yo decía, wow, yo que nunca he andado en este mundo, mira cómo nos están diciendo, mátenlo. Y cuando nos paramos en un lugar, había una mujer que cogió un blog, esos son los ladrones, y venía con el blog cargado. Y le dijeron, no son ellos. Y en ese momento yo escuché que Dios me hablaba y me decía, así me juzgaron a mí, así me criticaron a mí cuando yo no cometí pecado. Wow. Y ahí yo entendí qué tan mal se sintió Dios cuando vino a morir por nosotros y nosotros mismos lo matamos. Uf. O sea, Él vino sin ser culpable y nosotros lo declaramos culpable. Wow. Y cuando me agarraron en aquel lugar, que estaba en ese momento, que me dijeron todo esto, yo dije, oye, pero ¿y ahora? Cuando esa gente me vean quizás un tiempo más adelante, yo me sentía con vergüenza. Y cuando Dios me enseñó esto, yo dije, wow, algún propósito Dios tiene. Y luego seguimos esa calle, nos llevaron a un lugar oscuro, a mí me hubieran quitado la cartera, todo, tenía un dinero ahí. Cuando estamos en el lugar oscuro, yo dije, bueno, aquí hay problema.
porque estamos donde nadie nos ve, cuidado si no hacen algo. Guerrero, entonces en ese momento cuando nos llevan de aquel lugar, nos llevan a un lugar oscuro. Yo dije, bueno, cuando viene a ver a estas personas no hacen algo, porque ya que hemos pasado tanto y ahora nos traen a un lugar oscuro, ellos me hubieran quitado la cartera, se quedaron con ella adentro, cuando de repente hay una llamada que son, ustedes andan con unos cristianos, ustedes son unos frescos, ustedes no tenían que tomar a esas personas, agarrarlo preso. Me hicieron la historia ya después, no en ese momento. Sí, claro. Y cuando dicen esto, yo veo que nos ponen el oscuro, nos quitan la esposa, y yo dije, bueno, cuando viene a ver, no hacen algo. Cuando de repente le dan el motor al amigo mío, antes de eso, él se puso como de rebelde, dijo, ustedes no saben quién soy yo, uno tiene su gente que lo saque y ustedes quieren venir a maltratar a uno. Yo dije, compadre, esté tranquilo, esta gente andan encapuchados, usted se va a poner a frontear con ellos. Entonces, cuando estamos allí que nos dejan, el dinero que tenía en la cartera se lo llevaron. Yo dije, cuando viene a ver yo quisiera mejor amanecer en el cuartel, que voy a estar más seguro, a irme a la 1 de la mañana para mi casa. Y bueno, nos encomendamos a Dios y nos fuimos, pero me quedé pensando en esto. Y yo decía, wow, si ella no hubiera orado por mí, entonces hoy yo no estaría vivo. Wow. Y mientras yo decía, hablando con ella, yo quisiera tener ese don que tú tienes. Porque hay veces que nosotros queremos el resultado, pero no el proceso. Así es. Y ella me decía, mi hijo, tú no sabes lo que tú estás pidiendo. Para yo poder tener esto que tengo, la vida entera que yo tengo, he pasado muchos problemas a causa de ese don. Wow. Y esa muchacha tiene un testimonio tremendo. Y yo decía, yo quiero ver los demonios como tú lo ves. Yo quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Y ella me decía, no te enfoques en eso, porque Dios también te usa a tu manera. Y yo pude entender que cuando Dios complementa muchas veces dos personas es para ponerlo a fluir en la misma dimensión. Y yo decía, si ella no hubiera orado por mí, ese momento quizás hubiera sido mi último momento. Wow, terrible, mi hermano. Pero luego que te soltaron, luego que soltaron al compañero tuyo, ¿no pidieron disculpas a los policías ni nada? Sí, me pidieron disculpas. Ellos dijeron, varones, mire, discúlpenos. Lo que pasó fue que habían dos personas, nosotros andábamos en un motor 4 tiempos y había alguien que andaba en la zona, en un Suzuki, y ellos le dijeron que hicieron un atraco por ahí, uno de ellos tenía un poloché gris, entonces yo tenía un abrigo gris. Wow. Oiga, y cuando nos agarraron, entonces ellos dijeron, le pedimos disculpas porque ellos atracaron aquí y se fueron en esa dirección que ustedes estaban. Por eso nosotros lo agarramos a ustedes, pero de verdad le pedimos disculpas. El amigo mío no estaba como en coger disculpas después que le hicieron lo que le hicieron. Pero ellos nos dijeron, le pedimos disculpas, pero el que estaba adentro dijo, no le diga nada, suéltalo y ya. O sea, como que a él no le interesó eso, pero el de atrás, que era como temeroso de Dios, nos pidió disculpas porque estaba apenado y avergonzado. Y luego de ahí entonces nosotros le dijimos, está bien, no hay problema, y nos fuimos. Wow, Dios mío, terrible, terrible lo que hemos estado viendo y cómo Dios te eligió, te escogió. Tú no eres el producto para morir en una balacera, tú no eres un producto para morir en confusión, tú no eres el producto para que el terror nocturno de la noche acabe con tu vida, tú no eres el producto para morir cuando el enemigo diga, vas a morir cuando Dios te llame a su presencia y cuando el propósito se cumpla en tu vida. Ahí estamos viendo el ejemplo claro y palpable, evidente, de que todo lo que Dios elige, escoge y llama, van a permanecer con vida para poder cumplir el propósito determinado por Dios en nuestra vida. Amén. Hermano, hemos llegado al final. Yo quiero que dirijas una oración breve a la audiencia que recibió esta palabra. Amén, amén. Antes ya de hacer esta oración, quiero darle una última palabra a cada uno de los que nos está escuchando en este momento. A pesar de que ustedes puedan sentir que Dios no está con ustedes, que Dios lo ha desamparado, yo quiero que usted sepa que como Dios estuvo conmigo en esos momentos y hoy me sirven de testimonio, hay personas que me están viendo aquí, que también Dios está creando su propio testimonio para luego evidenciar su poder en la vida de ellos, que lo que hoy estás pasando no es producto de muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Y yo quiero hacer esta oración por cada uno de ustedes, aquellos que se sienten débiles, que quieren tirar la toalla, que no pueden seguir avanzando. En esta hora quiero que hagamos esta oración para que Dios fortalezca a cada una de estas personas. Aleluya. Vamos a orar.
Amante Dios, Rey eterno, mira, en Gracias, esta Señor. hora que estamos en este lugar, te damos gracias, Dios, por este Gracias, espacio Señor. que nos has permitido estar en Gracias, este lugar. Jesús. En esta hora, Señor, te pedimos, Señor, por cada uno que están viendo esta entrevista, Señor amado, este testimonio, que Gracias. seas tú fortaleciéndolo, que seas tú, Señor, ayudándolo a seguir hacia adelante. Cada Aleluya. uno de ellos, Señor, que quieran soltar la toalla, Señor, que tengan pensado descarriarse, que seas tú fortaleciéndolo, Dios, que esta palabra le dé fortaleza, le dé aliento, Dios amado, para que puedan seguir hacia adelante, Rey Gracias, eterno. Jesús. Y aquellos que no te conocen, Señor amado, puedan entender que tú eres real y que tú puedes hacer como a ti te plazca, Rey amado, para traerlo a tu presencia. Y esta hora te lo presentamos, Dios amado. Cúbrelo, protégelo, Dios eterno, y ayúdalo a seguir avanzando. Gracias. Para que puedan tener la corona de la vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, 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 mi hermano. Dios te bendiga mucho, Yeuri. Dios bendiga a la audiencia, Dios bendiga a los hermanos que han sido palpablemente bendecidos con este grandioso testimonio y con esta palabra que yo sé que ha bendecido muchas almas y muchas vidas. Sé y confío en la audiencia que va a compartir este link con alguien más para que alguien más también sea bendecido al igual que usted. Gloria al Señor, estamos agradecidos y gracias a Dios y a usted por ser parte de nuestra familia Excelencia Cristiana Televisión y ser de bendición a esta vasta generación. Hermano, se despide de ustedes su amigo y su hermano Dionis Luis y nuestro amado hermano Yeuri Santos. Amén, amén. Y esto fue Testificando con Excelencia en tu zona sobrenatural. Shalom.